Hello, dear students. Nice to meet you. Hola, queridos estudiantes. Mucho gusto. En la clase de hoy, en el video de hoy, veremos el tiempo presente continuo, llamado igualmente tiempo presente progresivo o verdadero presente. Bien. El uso de este tiempo nos indica una acción que ocurre en el mismo momento en que se habla. Y tenemos como ejemplo la siguiente oración. I am watching TV now. I am watching TV now. Yo estoy viendo televisión ahora. El hecho o la acción de ver televisión ocurre en el momento en que yo hablo. Lo mismo el segundo ejemplo. The doorbell is ringing. The doorbell is ringing. El timbre está sonando. En el momento en que yo enuncio la oración, la acción está ocurriendo. El hecho está ocurriendo. El timbre está sonando. Otro uso indica una acción que sucede en un tiempo determinado. Y tenemos el ejemplo. I am studying English this year. I am studying English this year. Traducido dice, yo estoy estudiando inglés este año. En este momento en el que yo hablo, no está ocurriendo la acción, sino que la acción está ocurriendo durante este año que tomé la decisión de estudiar inglés. I am studying English this year. She's living in an apartment in Cali. She is living in an apartment in Cali. O she is living in an apartment in New York. Entonces, ella está viviendo en un apartamento en Cali, o la segunda oración, ella está viviendo en un apartamento en Nueva York. Quiere decir que ella todos estos días, por alguna razón, alguna decisión tomada, está viviendo en esa ciudad y en un apartamento. Entonces, se refiere a una acción que sucede, repito, en un tiempo determinado. Bien. También se utiliza para indicar acciones futuras. Repito, para indicar acciones futuras. Tenemos el ejemplo. They are traveling to Miami next month. They are traveling to Miami next month. Ellos están viajando a Miami el próximo mes. O ellos viajarán a Miami el próximo mes. Este tiempo se utiliza, podríamos decir de una manera arbitraria, para hablar de acciones futuras. Porque cuando nosotros vamos a hablar del futuro tenemos will y tenemos to be going to. Pero ese será tema de otra lección, de otro video, cuando nosotros hablemos del tiempo futuro. Pero entonces usted puede hablar de acciones futuras utilizando el tiempo presente progresivo. Las estructuras de este tiempo son la afirmativa. Está compuesta por un sujeto, un verbo auxiliar, que en este caso es el verbo to be, en todas sus formas en tiempo presente. Como verbo auxiliar, entonces tenemos am, tenemos is y tenemos are. El verbo principal, en este caso, es el verbo sleep, dormir. El ing. Entonces el ing nos forma el ando y el endo del español. En este caso sería durmiendo, cantando, soñando, trabajando, etc. Y el complemento now. Entonces la oración queda sujeto María, verbo auxiliar is, del verbo to be que corresponde a María, sleeping, verbo principal dormir más ing, ya, y el complemento now. La pregunta se forma con el verbo auxiliar, luego el sujeto, verbo principal más ing y el complemento y por último el signo de pregunta. La oración entonces queda is Maria sleeping now?
Is Maria sleeping now? ¿Está María durmiendo ahora? La negativa se forma con un sujeto, verbo auxiliar, la negación, not, el verbo principal más ing y el complemento. Y tenemos entonces así, sujeto María, verbo auxiliar is, negación not, verbo principal sleep más ing sleeping y el complemento now. María no está durmiendo ahora. Bien. El tiempo presente progresivo, continuo o verdadero presente tiene las siguientes reglas. Primera, si el verbo termina en E muda, silent E, diríamos en inglés, se elimina la E y se agrega la partícula ing. Tenemos como ejemplo el verbo vivir, live. Termina en E muda, no pronunciada, entonces se elimina la E muda y se agrega la partícula ing y nos queda living. Ride, montar, ya, ride. Entonces eliminamos la E, aumentamos el ing y nos queda riding o riding. También podemos hacerlo con todos los verbos, como estos que tenemos aquí no son los únicos, aclaro, son muchos verbos que terminan en E. Entonces tenemos give, dar, take, tomar, coger, agarrar, write, escribir. Entonces nos quedaría giving, taking y writing o writing. Perfecto. La segunda regla, si el verbo es monosílabo o bisílabo y termina en consonante precedida de vocal y su pronunciación es fuerte, ¿ya? Entonces se duplica la consonante y se agrega la partícula ing. Ejemplos, parar, detener, stop. Nos queda entonces en stopping. Termina en consonante precedida de una vocal y el verbo es monosílabo y su énfasis o su pronunciación es fuerte. Entonces se duplica la consonante antes de añadir o agregar la partícula ing. Omit, omitir, omitting. Entonces termina en consonante precedida de vocal y ocurre lo mismo que el anterior. Begin es bisílabo. Termina en consonante precedido de una vocal. Duplicamos la consonante y agregamos la partícula. Begin, empezar, comenzar, beginning. Occur, ocurrir, suceder. Occurring. Termina también en consonante precedido de vocal. Perfecto. El ing, antes de continuar con la tercera regla, nos forma el participio presente. Ya, el participio presente de los verbos. En español, el gerundio en inglés. Bien. La tercera nos dice, si el verbo termina en E, pero la antecede la I latina, se elimina la E y la I latina se cambia por la Y y se agrega la partícula ing. Tenemos el ejemplo lie, echarse, tumbarse, acostarse o mentir. Y nos queda quitando la E y cambiando la I latina por la Y, aumentamos el ing y nos queda line. Tie, amarrar, empatar, anudar. Tie, termina en E, se elimina la E, se cambia la I latina por la Y y se aumenta la partícula también. Y nos queda time. La cuarta norma o regla nos dice que aquellas consonantes como la X, la W o la W, sí, y la Y no se duplican. Y tenemos el verbo mezclar, relajarse, doblar, encerar y reparar. Entonces tenemos mix, mixing, relaxing, relaxing, flex, flexing, wax, waxing, fix, fixing. El verbo mostrar, ya, el verbo crecer, el verbo dibujar, el verbo coser, el verbo maullar. Entonces tenemos show, grow, draw, see, mew. Entonces nos quedaría showing, growing, drawing, seeing, mewing.
Tenemos el verbo jugar, play, study o study, estudiar, try, tratar, fly, volar, buy, comprar. Nos quedaría entonces playing, studying or starting, try, trying, fly, flying, buy, buy. Perfecto. La quinta regla. Si el verbo termina en una consonante precedida por dos vocales, no se duplica la consonante final. Y tenemos el caso de rain, llover. Entonces, se agrega simplemente la partícula ing, raining. Read, leer, reading. Termina en consonante precedida por dos vocales. Entonces, se agrega la partícula ing. Luego, meet, reunir, conocer, encontrar. Meet. Termina en consonante precedida por dos vocales. Basta con agregar la partícula ing y nos queda meeting or meeting. Bien. La regla número 6 nos habla de que no se usa el tiempo presente progresivo con verbos que no indican acción y que hacen referencia o se refieren a estados mentales, como tenemos el caso de conocer, realize, darse cuenta, notar, recognize, reconocer, understand, entender, believe, creer, suppose, suponer, think, el verbo pensar cuando se toma como creer, como believe, imagine, imaginar, doubt, dudar, remember, recordar, forget, olvidar, want, querer, desear, mean, significar, need, necesitar, desire, desear. También con los verbos que indican estados emocionales, love, amar, like, gustar, querer, appreciate, apreciar, please, encantar, gustar, prefer, preferir, fear, temer, dislike, tener aversión por, no gustar, disgustar, envy, envidiar, mind, significar, care, cuidar, astonish, asombrar, amaze, asombrar también, surprise, sorprender. Aquellos que indican posesión o pertenencia, como have, tener, possess, poseer, own, poseer, belong, pertenecer. Y los que indican percepciones sensoriales, como taste, oler, saber, ya, smell, oler, feel, sentir, see, ver, hear, oír. Muy bien. Ahora, yo creo que ya hablamos de estos verbos, ¿sí? Y quizá faltó el verbo odiar. Ahora debemos tener en cuenta el verbo think. ¿Qué ocurre con el verbo think? Cuando se toma como believe, o sea, como creer, no se agrega la partícula ing para formar el gerundio del verbo. Cuando repito, se toma como creer. Cuando es pensar, sí. Cuando se toma como pensar, sí se le agrega. Lo mismo acá, el verbo taste. Si se toma como leer o saber, ya no. Pero como probar, sí. Como probar un alimento, una comida, para que se tenga en cuenta. Y el verbo have, que indica posesión, se utiliza no con el ing, como ya se dijo, cuando indica pertenencia, posesión. Pero cuando está dentro de ciertas formas, ya, entonces sí, por ejemplo, I am having a good time, la estoy pasando bien. Allí sí se agrega la partícula ing. Bien, mis queridos estudiantes, esto ha sido todo por hoy. Espero que estén practicando mucho porque es la única manera como se logran las metas y los objetivos. Espero que les agrade esta clase también y nos veremos en una próxima oportunidad. No olviden, por favor, suscribirse, darle like y activar la campanita. Nos veremos en una próxima oportunidad. See you soon. Bye bye.